acá tenemos un dato estadístico. Esto en este programa. Ya a los oyentes de Radio Caravana y a los seguidores de nuestro programa Al Toque, que emitimos a través de la señal de Caravana AM/FM para todo el Ecuador con nuestra red de repetidoras. A partir de ayer, y lo continuamos hoy, estamos saliendo vía Skype, pero con la opción de video. Por tanto, aquí nos estamos ya saludando y viendo junto a Ramón, Joselo, Ana Valeria, ya se suma Joaquín, peínese don Joaquín, y falta también don Germán Gallardo para tener el equipo completo aquí en nuestra mesa. Así que gracias a todos los que nos acompañan, los que nos siguen también a través de Zona Mega Radio y Fútbol 17, listos para compartir la sobremesa deportiva de mediodía aquí en Al Toque por Caravana. Gracias a Jimmy Cornejo, que está en la coordinación, Johnny Capello en los controles y a nuestra querida compañera Carla Vera del grupo Ocon de la aplicación de Radio Caravana que nos permite estar en contacto con ustedes. Gracias a todos. Buenas tardes, buen provecho. Arrancamos con la presentación de cada uno de nuestros compañeros y luego abordamos los temas que son cada vez más y más calientes alrededor del fútbol ecuatoriano. El fútbol ecuatoriano metido en un limbo del que no sabemos cómo va a salir, cuándo va a salir y quién lo va a sacar de dónde se ha metido. Buenas tardes, Anita Valeria Jiménez. Bienvenida. ¿Qué tal, Carlos Víctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Aquí estamos contentos de estar nuevamente en Al Toque. Aquí, ¿qué payasada es esa? Pues que estamos aquí. No, pues, póngase serio, señor Saavedra, por favor. ¿Qué pasa? No estoy peinado, pues no me voy al baño. Siga nomás, tranquila. Un fuerte abrazo para todos, compañeros. Gracias. Saludamos a Ramoncito Morales. Buenas tardes, Ramoncito. Hola, Sensei, ¿cómo está? Saludos para usted, para Joselo, para Anita, para Joaquín, para Germán, que ya está próximo también a estar con nosotros, y para todos los oyentes y también quienes nos ven a través de Oconde. Así es, leí hace poco la carta enviada por el MLE, que ya estaremos analizándola también. Habló el señor Egas ayer y hay mucha tela que cortar todavía. Preparen canguil, preparen soda, preparen jugo, preparen todo lo que quieran porque la película está enterita todavía. Faltan algunos capítulos, Sensei. Correcto, gracias. Joselito, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos Víctor? ¿Cómo le va? Saludos cordiales para usted, para Ana Valeria, para Ramón, para Joaquín, para Germán, para toda la gente que esté en sintonía de Toque aquí en Radio Caravana. Muchos temas. Anoche hubo declaraciones también por parte del ingeniero Francisco Egas. Parece que recuperaron el poder, el dominio, el control de las redes sociales de Federación también. Y por ahí se confirma que borraron muchos tweets, mucha información. Lo cierto es que esto, como lo veníamos diciendo desde hace algunos días, recién empieza. Esto recién empieza. Vamos a ver cómo se da en el transcurso de la semana y quizás hasta fin de mes de pronto, para que exista un pronunciamiento ya de organismos de regulación, de control, como Conmebol, como FIFA, para ver qué pasa con nuestra querida Federación Ecuatoriana de Fútbol. Carlos Víctor. Correcto, gracias, José. Buenas tardes, don Joaquín, ¿cómo anda? Buenas tardes, Carlos Víctor, compañeros. Un cordial saludo a todos los oyentes del Toque. Aquí estamos, como siempre, feliz de la vida por ser parte de este gran programa que es muy escuchado a nivel nacional. Y bueno, como bien dicen todos, mucho por analizar. Ya sale a la luz también el tema del Tinto Acosta, y ese no es un tema menor, con documentos, un juicio que lo ganó la Federación Ecuatoriana de Fútbol en su momento, que solo tenía que pagar $6,000, y qué pasó para llegar a otro valor mucho más alto y con una firma del señor Egas pagando una bonificación y reconociendo el tiempo cuando no se tenía que hacer. Tengo entendido que José y otros compañeros tienen más información sobre esto y también lo vamos a analizar acá,
porque lo lindo de todo esto, de estos bandos que se han generado, de esta pelea que hay, es que van saliendo todos los cueritos al sol. Todos los trapos sucios van sacando, y mejor que vaya saliendo todo, que ahí nos damos cuenta quiénes son cada uno, y la verdad que es increíble todo lo que está pasando. Lo de Amílcar Mantilla, tanta plata, pues no, pues así me diga que está 24 horas trabajando es mucha plata para ese fútbol amateur, es mi opinión, Carlos Víctor. Correcto. Bueno, buenas tardes a don Germán Gallardo para irnos sumando todos ya al saludo. ¿Cómo está, Germán? Bien, Carlos Víctor. ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar acá con todos ustedes. Un abrazo para la gente que nos ve y que también nos acompaña aquí en Caravana, como siempre. Correcto. Bueno, entramos en materia. Hasta las 13 horas, pues tenemos los cortes comerciales ya programados, hasta las 13 horas. Anoche habló don Francisco Egas en DirecTV. Ayer mismo ya circulaba esta comunicación sobre una situación de carácter laboral, un finiquito que hubo en la Ecuatoriana de Fútbol, la presentación del reclamo formal ante el Ministerio de Trabajo por parte del exsecretario don Francisco Acosta, el fallo del Ministerio que le otorgó la razón a la parte patronal, estableciendo la cifra de liquidación. Luego luego sale este documento en el que dice, miren, la cifra de liquidación era esta y se pagó esto. ¿Por qué? ¿Quién autorizó? ¿Quién dispuso? Ese es otro tema de discusión. Pero lo cierto es que este tira y afloja entre Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y el grupo que no quiere que siga como presidente, ha generado este cruce de información, de sacar a la luz una serie de situaciones que para nosotros siempre han sido desconocidas, porque siempre ha sido un tabú el tema valores, cifras, lo que gana lo que gana el de acá, en qué está en qué está el otro. La verdad que siempre ha sido una especie de terreno vedado para los comunicadores. Bueno, ahora está saliendo todo a la luz. Dice Joaquín que él aplaude eso porque al fin se conocen cosas que no se conocían. Y correcto, lo dice sanamente, pero la verdad que esta situación se pone cada vez más y más tensa. Se involucran abogados, juristas, asesores legales, directivos del fútbol ecuatoriano, enfrentamiento entre directivos porque cada quien toma partido por lo que ellos creen hay que defender. Son posturas absolutamente respetables, pero la situación, reitero, es cada vez más tensa. Muy aparte la Liga Pro, que es observadora de esto y es la que tendrá que en algún momento decir, señores, rodará el balón para el campeonato ecuatoriano y su reanudación, que tampoco sabemos cuándo será, bajo qué condiciones, bajo qué normas y controles sanitarios. Bueno, vivimos un momento de incertidumbre que la verdad quisiera hacer memoria de hace cuánto no teníamos situaciones tan tensas y tan inciertas como ahora, y no lo recuerdo. La verdad que, por un lado, el fútbol atado de pies y manos por el tema del coronavirus, y por otro, una situación de directorio de Ecuatoriana de Fútbol que ha dividido al fútbol ecuatoriano. La situación, de verdad, Germán, es muy, muy delicada y muy peligrosa para nuestro fútbol. Lo califico así. Sí, estamos de acuerdo. Y, a ver, yo creo que seguir hablando del tema de quién tiene más razón o no, o de las cosas que van saliendo en estos días, en estas horas, me parece que es seguir en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo e irle aumentando cosas a ambas posturas. Pero les voy a contar algo. Hace no mucho hablé con alguien de Federación, no voy a dar su nombre. Cuente. Pero esa persona me decía que realmente se veía venir esta cosa porque se notaba y se palpaba mucha división dentro de la misma federación y ojo, esta persona reconoce que ambas partes se han equivocado. Por un lado, uno desde la comunicación, las relaciones personales, el tratar, el saber llegar, el manejo político, lo cual ayer Francisco Egas reconoció que él es más ejecutivo que político y que ahí estuvo uno de sus principales errores y que es algo a trabajar y a mejorar en caso que continúe en la presidencia de la federación. Y por el otro lado, que se ha hecho un atropello y que la manera o el cómo lo hicieron no fue legítimo y que realmente se pasó por encima de algunas cosas. Entonces, estamos así, o sea, estamos con un matrimonio dividido, disfuncional, que no puede seguir más. O sea, independientemente de cuál sea la resolución, mañana, pasado mañana, la próxima semana, lo que se decida, esto no puede seguir más
Y esta persona me decía, inclusive me decía, para mí lo que tiene que darse es llamar, después de todo esto, volverse a llamar a Congreso, ya no vía Zoom, ya no videollamada de cada uno de su casa, sino cuando se pueda, todos vayan a la federación y que ahí, de esa manera, se llamen a elecciones nuevamente. Y que se cambie también este tema de los votos porcentuales, de que a mí también me parece, ojo, me parece insólito, increíble que el fútbol amateur, no profesional, tenga tanto peso dentro del directorio y que, por ejemplo, no haya presencia de jugadores, de fútbol femenino, de árbitros, para que sea un poco más democrático y sea un poco más general. Entonces, esto me decía esta persona, sin estar de un lado del otro, que lo que se tiene que hacer es volver a llamar elecciones y que el tema quede ahí. Levanto la mano y pregunto, ¿quién debe llamar a elecciones? ¿Quién? El directorio mismo. ¿El directorio que preside quién? Quien lo presida en ese momento, cuál sea la resolución, o Egas o Estrada. Pero lo preside, o sea, tienen que hacerlo reglamentariamente, y tienen que ser los clubes que llamen a un nuevo Congreso extraordinario con el único punto del orden del día de nuevas elecciones. Ese tiene que ser la convocatoria. Ahora, reglamentariamente tiene que ser 3 clubes o 3 asociaciones, es decir, 3 miembros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que soliciten ese Congreso extraordinario. Eso es punto 1. Y punto 2, siguiendo con el tema reglamentario, no puede ser en la ciudad de Guayaquil y tiene que ser de manera continua la ciudad o la provincia posterior a donde se realizó el último Congreso extraordinario. Y el último me parece que fue en Manaví, en Puerto Viejo, Manta, no sé, Ramón, si tú tienes... Manta, yo estuve ahí. Ok, perfecto, Manaví. Entonces, ¿a quién le corresponde? Napo, MN, Napo le corresponde... O sea, donde sea, así sea en la China. No, correcto, pero por eso te digo, entonces tienes que trasladar todo hasta la provincia de Napo para que ellos sean sede de ese Congreso extraordinario y allá se den las elecciones. Imagínate todo lo que podría costar un traslado hasta Napo para cumplir el orden reglamentario. Hablo únicamente de la situación reglamentaria. En la situación que estamos, la única manera que se podría dar sería a través de videoconferencia. O sea, no van a mover absolutamente a nadie para hacer ningún tipo de... Yo lo digo por lo que está diciendo Germán en relación a lo que le está diciendo la fuente de federación. Pero ¿tú crees que recién en 2 meses se le pueda dar solución a ver quién va a ser la persona que lidera la federación? No creería. Pero es que ¿quién reconoce? Estamos hablando de algo que no quiere nadie. ¿Quién quiere exactamente, eso? Ahora, te digo algo. ¿Quién reconoce? ¿Cuál es el presidente? Lo que decía Carlos Víctor o hacía la pregunta. ¿Quién es el presidente actualmente? Creería yo que el presidente Francisco Egas. ¿Quién lo reconoce? Lo reconoce la Conmebol, lo reconoce la FIFA, lo reconoce la Secretaría del Deporte hasta que existan las investigaciones pertinentes. Ahí viene el tema de lo que dijo Joselo. En el reglamento o en el estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿existe o no existe un reglamento que se pueda llamar a un Congreso extraordinario? Claro que sí existe, se puede hacerlo. Que ese es el orden al que deberían llegar también los diferentes dirigentes, porque yo te soy sincero, con lo de ayer, con la carta del Emelec que hace poco fue firmada por el señor Nassim Neme, ya está en redes sociales y la pudimos leer algunos o todos en esta mesa. Lo que se sigue diciendo los dirigentes, ¿con qué confianza podrás trabajar con esos mismos dirigentes en la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Ustedes creen, o lo hablaban en su momento aquí también, oye, si uno de nosotros o si nuestro grupo de labores de Al Toque empieza a tener esas diferencias de comunicación, que te digo, que no te digo, que sabes que le digo al de acá, que no le digo al de acá, que existe en redes sociales nos matamos, oye, va a ser complicado trabajar de esa manera y vamos a querer cambios en nuestro círculo, depende de lo que queramos también. Entonces también los clubes deben de hacer mea culpa a los dirigentes, decir, ¿qué queremos? Señores, ya no podemos seguir trabajando. Esa es mi opinión nada más. Dele, don Juaco, ¿usted qué decía? Que nadie quería. Sí. Se ríe la gente. Qué lindo. No, el tema es que... Es que tú eres vivo, lo quieres hacer caer a Ramoncito por no dar paso. No, yo no he dicho nada,
No, jamás. Yo, el señor Morales, ya quedamos en algo. A ver, ahora analicemos de lo que dijo ayer el presidente Egas. Hablemos de eso porque hay muchas cosas por analizar de lo que dijo. Ya, por ejemplo, para mí, sacó algunas pruebas ahí, mucho yo discutí ayer con Marcelo de Jerónimo de esto de las firmas, de los sellos y todo eso. Es verdad que hay dos documentos firmados por la secretaria adjunta, ¿no? Que envía talento humano y hay un sello recibido, pero ¿dónde está ahí que eso o sea, yo sé que a lo mejor sí, yo sé que por sentido común, si es amigo del de talento humano, lo más probable es que sí le haya dicho, pero como ya en derecho, eso te comprueba para que esa prueba o ese documento te asegura a ti que el directorio lo sabe o lo vio. O sea, si ya nos ponemos quisquillosos, no. Ya, pero bueno, más allá de esas pruebas, el tema de Jordi Cruyff, porque tú ya lo destacas, que viene de Barcelona más fuerte, no hay que pagar nada y se va libre. Ya, eso por un lado por fin quedó confirmadísimo. De esas dudas que había, sí, 500.000 lo de acá, pero si se va, no, ya salió más allá que nosotros sí sabíamos y había salido en redes sociales, ya lo dice el propio presidente, que es distinto. Ya, el tema de Gustavo Silikovich, que tanto se ha hablado. Una cosa es que tú digas en ese documento, ojo, una cosa es que la secretaria María Velázquez le haya enviado al de talento humano 7.500 por hora, después de haber sido aprobado por directorio, ¿no? Y ese por ahora, que no sé si lo habrán visto ellos, pero después hay un cambio de valor, y él dice, ese cambio de valor que llegamos a un acuerdo, no lo sesionaron, no lo aprobaron, lo terminaron aceptando. Que no se corroboró. Que eso no, entonces, pero para mí eso sí queda mal ahí, porque tú tenías que haberlo sesionado y llegar a un acuerdo con todos los del directorio para que te aprueben si pagaron ese valor. Yo que esto no tiene nada que ver Silikovich, o sea, Silikovich... No, Silikovich no tiene nada que ver, pero es una víctima de esta situación. Es un motivo más del cual, yo no digo que con buena o mala intención, eso no lo sé ni me consta, pero es una razón más de que al señor Francisco Egas le faltó manejo y comunicación para tratar de dejar muy claras este tipo de cuestiones. Porque en el contrato está que a partir de enero va a empezar a trabajar a tiempo completo y por ende se le van a mejorar los ingresos salariales. Eso está, pero claro, el resto de los miembros del directorio a lo mejor no se percataron, no lo leyeron, no le prestaron atención y no se lo corroboró en un congreso, en un directorio. Sí, y otro tema. Yo creo que aquí los dos bandos tienen algo que esconder en esas actas, porque se me hace increíble que esas actas no hayan sido mostradas, pero bien, no pedacitos que sacamos y lo ponemos en un PDF o un Word, porque los dos están haciendo eso. Ya, yo te soy sincero, yo pude haber sesionado, yo le pude haber aprobado los 7.500, pero yo ahí me quedo. Lo que ya haga la secretaria con el de talento humano, yo lo puedo dejar pasar, porque confío en una palabra. Si a mí me dijeron 7.500, listo, eso ya hablamos en sesión, listo, me voy, chao. Yo como sé que la secretaria va a poner por ahora, o cómo yo puedo saber quién me dice la verdad, si no está el audio del acta, no está el audio de la sesión que hubo del directorio, porque eso ya es después, si se dan cuenta, eso ya es después. O sea, el paso de la secretaria enviándole al de talento humano es después de la sesión de directorio. Entonces yo como director, yo ya hablé, yo esa parte yo no le paro bola. Y si ahí te agregan el por ahora, sí me explico a lo que voy, porque ese documento igual no sigue siendo prueba que ellos sabían, porque lo está firmando la secretaria. Tú hablas del audio, Joaquín. No, yo digo, si hay un audio, saquen el audio. Si hay actas completas, saquen las actas completas, pero ninguno de los dos bandos está sacando eso. Están sacando la partecita. Sacan la parte. Toda esa información. Claro. Exacto. Y es que a Conmebol deberían enviar toda esa información. Tienen que enviarle todo, pero a eso es lo que yo voy. Porque yo tampoco, por ese documento que firma la secretaria, tampoco puedo creerle al señor Egas, porque eso es ya después de la sesión del directorio. Entonces la secretaria le pudo haber agregado el por ahora. Y los otros, como ya sesionaron, ya llegaron a un acuerdo, se quedan fríos y no le paran bola a eso. Y después cuando van a revisar, oye, pero ya está en 14.000. Y esto no lo dijiste después cuando iba a quedar el valor. Entonces, sigo sin creerle a ninguno de los dos, porque a mí me encantaría audios y todo lo de las actas.
pregunto Otra cosa, algo, con el tema- antes de que siga Germán, perdón. Y esto para Joselo, porque también fuiste parte en su momento de la federación. ¿Cómo? En el tema de la página web. Hablo de la página web y él trabajó en la federación. Saborcito. Aclare, señor No, Morales. lo aclaro. Lo que pasa es que escuchamos Federación y él No. trabaja en el mal. Que Joselo- trabajó porque el Joselo- viejo fue parte. Joselo A ver, Sánchez a ver. trabajó, laboró, Página fue web. parte de la Página federación en la página Sí. web, en los números, o lo llaman las estadísticas futbolísticas. pecado trabajar que en hubo. federación. No. Él trabajó mucho Sí, tiempo. para- Y te digo esto, George Sánchez. te pregunto esto por conocimiento, Joselo, porque sé que manejas algunos temas importantes. Esas sesiones son grabadas. O sea, Todo es grabado. ya, Sí. cualquier dirigente puede decir, por ejemplo, Joaquín Saavedra, Germán Gallardo son dirigentes de los clubes Pepito Los Palotes y Germán Fútbol Club. Ellos como dirigentes de esos clubes pueden pedir aquí en las grabaciones del directorio, por ejemplo. ¿Es normal? ¿Es algo que está en los estatutos o qué? A ver, primero te digo, todo es grabado. ¿Y a qué me refiero con todo? Dos cosas. Punto uno. Joselo, perdóname. Dígame. Tú sigues. Todo es grabado, todo está en actas, ¿correcto? Sí, Ya. Pero eso fue aprobado. es que en el rato que se escucha la grabación, al final se tiene que escuchar qué es lo que está aprobado y qué es lo que no está aprobado, pues, Carlos Víctor. Está Y, correcto pues, lo que me dice un amigo jurista que nos escuche. Dice, la clave es que el acta haya sido aprobada o no, más Así que es. grabada. Claro, y es justo lo que iba a explicar. ¿Y a qué me refiero con que todo es grabado? Porque hay sesión de directorio, que es privada, y la sesión de comité ejecutivo, que es abierta incluso a los medios. Entonces, la sesión de comité ejecutivo, que es la que normalmente se realiza en el auditorio, ustedes lo ven siempre a Franklin con los micrófonos, ubicándolos, y personajes que ya todo el periodismo lo conoce. Entonces, él entrega los micrófonos y él está siempre en la cabina de control de audio y video, y ahí se graba tanto video como audio, y por separado. Todavía se graba en cassette el audio, y obviamente el video pues con una cámara y lo graban con ya un disco duro. La sesión de directorio, que es privada y que normalmente se realiza en el tercer piso, en la oficina del presidente de la federación, que es la más amplia de todas, esa sesión es grabada en audio. Ahí ponen los micrófonos, cada uno habla y están todos los micrófonos dirigidos a una consola, y se graba también a través de un cassette del modo antiguo, pero bueno, ese es el sistema Eso que deben de utilizan. sacar a la luz. Todo Eso se es lo graba. que Y tienen que como sacar a dice la Carlos luz. Víctor, solo para terminar, efectivamente, tú puedes discutir muchas cosas, pero al final la secretaria, o en este caso el señor Silikovich o María Velázquez, que son los dos, Silikovich secretario general y María secretaria adjunta, ellos son los que hacen el acta y al final se firma. Y no es que la firma únicamente el presidente, la firman todos los miembros del directorio presentes en esa sesión. Y José, Entonces, nadie ha sacado eso todavía, ¿no? ese es el tema. No hay ninguna con firmas. Es que esa es la cosa que yo, por eso a Marcelo, yo no me he metido en este tema en Twitter, no me interesa. Pero cuando yo veo a Marcelo de Jerónimo, que a Estrada le dice, pero no hay sello, no hay firma, no hay nada. Y acá Egas sí le cree, porque están a la prueba me remito. Yo le digo, oye, pero acá no hay firmas, ni sello, ni nada. Entonces, no estás pidiendo lo mismo pues para los dos lados. Ya, y no es que irme contra él, sino que me salió, porque yo veo cómo a Estrada le pide una cosa y al otro. Y bueno, pero es lo mismo, es que sigue siendo lo mismo. No hay sello, no hay prueba. Y ese documento de la Secretaria de Talento Humano, si tú vas y le dices a un abogado, a un juez, esto me certifica que en la sesión sabían todos, no te certifica nada. Eso no es nada, eso es una comunicación de la secretaria de Talento Humano. Quiero decir algo y quiero ser súper tinoso en lo que digo, porque no es alusión, por si acaso, absolutamente a nada ni a nadie, pero es mi forma de ver cómo esta situación se está agravando cada vez más y no se le encuentra solución, porque hay un fuego cruzado ahí. Aparece el uno, aparece el otro y ataca por aquí, ataca por acá, y todo sigue igual. Anoche habló don Francisco Egas en DirecTV. Fue mi casa por algunos años y tengo grandes amigos ahí, y por si acaso, pero soy muy tinoso en lo que quiero
en lo que quiero decir. Esta es mi opinión. Para mí, Francisco Egas, ayer y antes también, se ha equivocado en el lugar que él elige para exponer sus argumentos de defensa y verdades. Egas debe hablar, debe defenderse, debe aclarar ante la dirigencia del fútbol ecuatoriano, no ante los periodistas, ante ninguno de nosotros. Es los dirigentes los que lo cuentan. Exacto. Escuchó. A ver, ¿me están escuchando ahí? ¿Ahí me escuchan o no? Ahí. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, ahí sí. Sí, Ya, ahí sí. Lo que les quería decir es lo siguiente, que Francisco Egas debe hablar, lo que expuso ayer en DirecTV, reitero, es ante los dirigentes, ante ellos tiene que hablar ya. ¿Sabe cuándo va a terminar esto? Cuando se sienten a verse las caras y bueno, vamos a definir esto, pues. O esto va a seguir en un cruce y cruce de comunicaciones, y hablo aquí, y hablo acá, y habla el otro, y este ataca, y este se defiende, y este contraataca, y este saca documentos, y este saca de acá. Aquí lo que tiene que hacer el señor Egas, y hasta lo escribí por si acaso, tiene que amarrarse los pantalones, templar bien el carácter y defender su sillón presidencial, al que él tiene derecho a defender, con don de mando y ejecutividad. Dar un golpe en la mesa y convocar a una reunión a todos los estamentos del fútbol, y ahí cara a cara responder y aclarar. Y si hay que hacer un giro de timón, tendrá que hacerlo. Pero esto de andar, y hablo por todos, por si acaso, por todos los medios, y habla el uno y habla el otro, ¿a dónde vamos? Si la situación sigue igual. El tiempo sigue corriendo y esto no se resuelve. Carlos Víctor. Ajá. Y otro tema, con el tema de los contratos de Cordón y Cruyff, que ha sido otro punto de discusión de las cifras y demás, cifras van, cifras vienen. Las cifras que ayer se mostraron son reales. Es decir, el valor total que sale de la federación por pagar contratos a Jordi y Antonio Cordón llega a los 5.23 millones, pero sin contar el rubro y el valor a 3-4 ayudantes más que todavía no estaban aprobados, pero que los habían puesto en el contrato general, que también se les iba a cancelar. A esas 3-4 personas más se les iba a cancelar entre 300 y 400 mil dólares por año. Pero este año no iban a participar. Es decir, todavía ni siquiera están contratados. A ellos los pensaron en un ideal, pero todavía no están acá. Todavía no han sido contratados. Es decir, Jaime Estrada, cuando mostró de que el valor de los contratos llegaban a los 5.6 millones, es real también, porque lo que le mostró Francisco Egas a los miembros directorios fue eso, 5.6 millones. Pero también es real la otra parte cuando dice, en realidad se va a pagar 5.2 porque no cuentan esos 3-4 ayudantes que todavía no están. Pero volvemos al mismo punto. No hay claridad, no hay comunicación o no se la quiere ver. Y dentro de todo esto, más allá si haya sido en total 5.3, 5.5, 5.6, lo que sea, se aprobó de 4 a 5 millones. Y muchos me van a decir, pero te pones quisquilloso que se propasan con 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. Puede ser verdad, a lo mejor tú los puedes conseguir de alguna manera, pero si ya el directorio te aprueba que es de 4 a 5 millones, no te salgas. Ya sobrepasas. No te salgas del precio. Ya te sobrepasas, y por eso decía yo ayer, y sigo insistiendo con esta frase, la falta de comunicación. Porque ¿qué hubiera sido bueno por parte del señor Egas en su momento si el directorio se lo pidió? Hermano, dale la información. Esto se solucionaba y no se hubiera estado en todos estos dimes y diretes, que habla por aquí, que habla por acá. Si le dabas la información al directorio, que está en la potestad de recibir la información, que yo, como directorio de la empresa, tengo la posibilidad de saberlo. Como miembro, de la empresa, como miembro del directorio, valga la redundancia, tengo la potestad de saberlo. Y si es verdad, porque yo escuché muchas veces a esta nueva Federación Ecuatoriana de Fútbol la palabra austeridad, porque se criticaba del contrato del anterior director técnico, el Bolillo Gómez, y luego ante la opinión pública se entiende de otra manera. Y si hubieras explicado lo que explicaste ayer en su momento, creo que nadie hubiera entendido lo que generalmente sí entendió mal. Entonces, por eso te digo, la falta... Después podríamos discutir si es mucho o poco, pero a lo mejor no te reprochaban porque estaba haciendo... Sí, pero debías de darle Ramón, pero perdóname, en lo que ayer expuso don Francisco Egas,
amigos abogados que estaban viendo, yo no lo vi todo, en una parte del programa por si acaso, pero abogado dice, oye, dice, Egas se equivoca en algo. A ver, aquí dice, no muestra actas completas, sino recortes de párrafos. Eso, en una diligencia Eso es lo que decía legal. Joaquín, pues, Sensei. Eso es lo que yo decía, Sensei. Eso es lo que decía, Eso es lo que yo decía decía. Joaquín. Eso es lo que decía Joaquín, pero yo lo que le estoy diciendo, Atento, Sensei, por favor. lo que le estoy diciendo era que el señor Estoy Egas, atento, lo que pasa es que mi amigo me volvió a escribir y me vuelve a decir lo que había dicho ya, ayer. ya, tranquilo, ya ahorita en el grupo hablamos internamente, Sensei, no se preocupe. Oiga, lo que le decía esto, Joaquín ya se refería a ese tema de mostrar completamente las actas. Yo lo que le decía era de que todo esto, la problemática que se está haciendo en estos momentos o que ya está en el fútbol, se hubiera ahorrado el señor Egas cuando le hubiera mostrado la información que quería el directorio, le guste o no les guste. Entonces, por eso hablaba en su momento de la falta de comunicación, Sensei. No, pero y para el público, a ver, él dice que nunca dijo de la reducción. Yo me puse a escuchar la entrevista nuevamente con los comentaristas, porque de ahí nace este tema de la reducción del 70%. Ya, a ver, el señor Canesa le pregunta, ¿se puede saber la reducción salarial, la que llegaron al acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo de la reducción salarial? Y él le dice, sí, 70%. Tú, en ese momento, porque ya habían hablado de ese tema, te vuelve a preguntar el señor Canesa por esto de aquí. Tú le dices, a ver, no es una reducción salarial, que se quede bien. Vamos a pagarle el 35% y vamos a reestructurar. Tuvo 1000 veces. Después va al toque el mismo día. Viene acá. José lo le pregunta. Y tuvo de nuevo para aclarar ese tema. Y ahora se viene a acomodar que no dije porque yo era de acá, que las palabras que me sacan titular. Por Dios, es que te soy sincero. Eso que me están acomodando todo me vuelve loco. No, y así como evidencia y da los reportes de gastos, porque también lo ha hecho varias veces, los reportes de gastos de donde ha reducido, con las reuniones que tiene periódicamente con los dirigentes, donde ha hecho la reducción, que ya no es no son 10 personas, sino solamente una representante a cada club, y él hizo la tabla de cuánto era semanal, mensual y a largo plazo cuánto iba a ser. Ahí eso sí lo puede evidenciar, y de esos $300,000 más o menos, o sea, es con qué facilidad que se habla de miles de dólares, cuando en realidad si ya estás haciendo una reestructuración dentro de la federación, que sea lineal, y si te dan un presupuesto, cúmplelo, y para abajo, no para arriba. Correcto. Bueno, tengo que hacer la pausa. Son las 13 horas con 1 minuto. Vamos al corte comercial. Estamos aquí en Al Toque por Caravana. Tenemos la pausa y volvemos. Tenemos invitados, creo, también. Vamos a confirmarlo. Adelante.
Acá tenemos un dato estadístico. Graba esto en este programa. Son las 13:06. Estamos de vuelta y tenemos invitado al señor Dalo Bucarán. Él es el máximo directivo del 9 de octubre, equipo profesional del fútbol ecuatoriano. Y también es, aunque no se diga, aunque suene un poco directo, parte involucrada del problema que hoy vive el fútbol ecuatoriano, porque es miembro de un club respetuoso de lo que disponen las asociaciones provinciales y por tanto tiene parte activa y voz también dentro de todo esto. Dalo, buenas tardes, gracias por acompañarnos, esperamos que usted, su familia, se encuentren bien de salud y dentro de todo el bienestar que hoy los tiempos nos exigen. Un gran abrazo, Dalo, y bienvenido a nuestro programa Al Toque por Caravana. Igualmente, Carlos Víctor, para ti, para todos los panelistas, para sus familias, espero que estén bien resguardadas y principalmente con buena salud, como lo decías en un inicio, que es lo más importante en estos tiempos de pandemia que vive la humanidad. Correcto. Dalo, arranco con una pregunta general para luego irnos con mis compañeros de mesa puntualizando en distintos aspectos. ¿Qué opinión tiene de lo que está pasando hoy en el fútbol ecuatoriano? ¿Cómo lo siente, cómo lo vive el dirigente? Más allá de señalar responsabilidades o alguna otra cosa, pero este ambiente que ha generado una incertidumbre grande en todos los que estamos inmersos en esta actividad, ¿hacia dónde vamos, Dalo, con todo esto que estamos viviendo? Bueno, primero creo que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Producto del mal manejo de una administración que buscó ser hasta cierto punto totalitaria, excluyente, poco recíproca con sus afiliados, de puertas totalmente cerradas para los clubes. Y este es el resultado, un resultado vergonzoso para el fútbol, lo que estamos viviendo, porque demuestra muchas cosas. Y creo que se ahonda con lo que estamos viviendo en esta época de pandemia. O sea, estamos dejando ver más allá de lo que se ve. Y eso es lo realmente más lamentable. Hay ciertos sesgos, hay ciertos actos discriminativos, se ha ahondado las diferencias en vez de fortalecer el diálogo y la unidad en el fútbol, y creo que en la sociedad se evidencia lo mismo. El fútbol no es ajeno a esto y por eso creo que es vergonzoso lo que estamos viviendo, porque se ve como a toda costa alguien quiere aferrarse a un cargo por más que tiene la desaprobación de aproximadamente el 70% del Congreso que integra, en este caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y eso es lamentable. Ahí pues el debate está abierto, hay dos posturas, muchos estarán de acuerdo con una, otros con otra, pero lo de fondo ya nadie lo puede negar. Hay hechos evidentes que marcan que lamentablemente la corrupción sigue campante en el fútbol, y eso es lo lamentable. Va a esta consulta, Dalo. Usted hizo más o menos una lista de situaciones que no están bien en el fútbol y que tienen pues un punto de partida, que es la federación y su presidente. Recurro a su experiencia propia. ¿Le tocó vivir alguna de estas situaciones usted como presidente de un club en algo que requirió en la Ecuatoriana de Fútbol? Sí, en muchas ocasiones se buscó tener diálogo con el presidente de la federación para que se solventen consultas. O sea, ni siquiera para reclamar recursos, que quizás tú entiendas que el presidente se esconda quizás si no los tenía. Pero muchas veces eran cosas sencillas. Y no buscamos tener una amistad entre todos los dirigentes porque es complicado. Pero al menos que quien funge como presidente de un organismo entienda que se debe a los clubes y asociaciones afiliadas. Y no solo que no habían puertas abiertas, había maltrato. Y no lo dice Dalo Bucarán, lo dicen la mayoría de clubes, lo resume muy bien la presidenta del Nacional, con esa sutileza y simplicidad que tienen las mujeres para resumir los problemas. Dice, era muy difícil hablar con él, y esa es la realidad. Repito, yo no buscaba ser amigo de Francisco Egas, en algún momento intenté reunirme con él, nos reunimos,
pero de ahí era muy esquivo, era su actitud, como ahora se evidencia que era en el directorio, era con los clubes, y no puedes ser presidente de un organismo si no tienes puertas abiertas y diálogos permanentes con tus afiliados. Germán, adelante. Gracias, Carlos Víctor. Talo, buenas tardes. La parte que representa Francisco Egas cataloga de ilegítimo el último Congreso Extraordinario que se llevó a cabo. ¿Tiene asidero esta opinión, esta perspectiva? ¿Cuál es su opinión? Mire, se ha discutido mucho sobre la legitimidad y la ilegitimidad del tema. Yo repito, ¿cómo se puede uno hacer eco de un pedido de diálogo que fue planteado primero por el presidente Jaime Estrada, cuando a renglón seguido sale uno de los dirigentes que respalda la postura del señor Egas, y porque no están de acuerdo con él o con la tesis que ellos defienden, sale y califica de circo al resto de dirigentes? Entonces, ahí no hay diálogo, ahí hay agresión, ahí hay prepotencia, ahí hay totalitarismo. Y eso es justamente lo que no queremos, es lo que está cansado el fútbol en el Ecuador, de vivir del totalitarismo de los presidentes de la federación. Queremos un diálogo real, y un diálogo con puertas abiertas, un diálogo con la presencia de la prensa. Y el mejor escenario para que este diálogo suceda es el Congreso, donde se pueden subsanar las críticas, donde se pueden solventar las dudas. No son los sets de televisión ni las cabinas de radio. Es el Congreso, donde están los afiliados, donde está la otra parte acusándote de algo muy grave, de incluso delitos que superan lo deportivo. Y es ahí, en ese Congreso, donde tienes que ir a defenderte, no tildar de payaso a quien no piensa igual que tú, o tildar de circo el escenario que está enfocado en la ley, en el estatuto, que es el Congreso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, yo no voy a discutir sobre algo que considero que es legal, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo. Para eso existen las leyes y para eso existen los abogados. Para mí es totalmente legítimo lo que ha sucedido, para ellos es ilegítimo, pero aquí hay algo que sobrepasa el debate de lo legal, y es la corrupción. Y por inobservar la corrupción por muchos años, llegamos a los casos de FIFA Gate. Por inobservar la corrupción por muchos años, llegamos a todos los problemas que tuvo el señor Villasís. Entonces, en apenas un año de gestión que tiene este nuevo directorio, que tu propio directorio y el 70% del Congreso diga que estás manejando mal los recursos de la Federación, es gravísimo. Y eso es lo que tiene que estar en debate. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Dale, otra consulta de mi parte para que sean mis compañeros. Esto ya desde su perspectiva como hombre de fútbol, ¿le parece justo que dentro del directorio exista tanto peso por parte de la CONFA del fútbol amateur? ¿O debería ser un poco más equitativo y que otros actores del fútbol, como las mujeres, los árbitros, tengan voz y voto? Mira, a mí me parece totalmente legítimo. Es más, demoró mucho el fútbol amateur en hacerse respetar. Porque siempre enfocamos al fútbol amateur como algo aislado del fútbol profesional, pero lo cierto es que sin fútbol amateur no hay fútbol profesional. Eso es como que la vaca se olvida que algún día fue ternera. Todos con quienes en algún momento soñamos con llegar al fútbol profesional y lo conseguimos, tuvimos que pasar por los campeonatos organizados, en mi caso por Aso Guayas. Tuvimos que pasar por las asociaciones. No había nada más emocionante que el carnet que te entregaban en la sub-12 del club del colegio, pues. No había nada más emocionante que los interbarriales de fútbol y esperabas ser captado por la cámara de un diario de circulación nacional en los interbarriales de fútbol. Entonces no podemos ser tan incongruentes o desleales con el fútbol amateur, que es el que nutre el fútbol profesional. No hay ningún futbolista profesional que le tocó la flauta a los 20 años y a los 20 años se convirtió en gloria. Eso no existe. Entonces yo creo que demoró mucho en hacerse respetar el fútbol amateur, que se pueda debatir, que de aquí a futuro tengan presencia el fútbol femenino, los árbitros, está bien,
Eso se puede debatir, se puede reformar en el reglamento, pero querer desconocer el peso que tiene que tener el fútbol amateur, me parece que por lo menos es ingrato. ¿Cómo le va, Dalo? Espero se encuentre bien. Le hice la consulta a la presidenta del Nacional la semana pasada y le voy a repetir a usted la misma pregunta. ¿Cuál fue el trato que recibió usted el 9 de octubre en la Federación Ecuatoriana de Fútbol en algún momento que quiso gestionar, tramitar algo, por ahí buscar algún tipo de recurso? ¿Fue de puertas abiertas o qué tipo de trato recibió en la Federación, Dalo? Mire, a ver, voy a resumirlo así. No hubo diálogo, no habían puertas abiertas. El presidente de la federación quería que todos los clubes hagan y opinen como él. Y en el momento que eso no sucedía, entonces sencillamente no había trato con ese club. Y por lo visto es con la mayoría de los clubes y asociaciones. ¿Usted puede creer que las asociaciones reclamen que tienen 7 meses recursos impagos, recursos que les pertenecen? ¿Dónde está el cambio entonces? Mientras la federación se gasta $3.000 en traer al perro de un secretario extranjero que cobra casi 15.000 al mes. ¿A usted le parece justo eso? ¿A usted le parece justo que con la economía que vive el país tengamos un técnico de la selección que no ha dirigido un entrenamiento, que no ha hecho un solo acercamiento de lo que podría ser una convocatoria, que no ha venido una vez al país, ni siquiera antes de la pandemia, y que los salarios a percibir de boca del propio Francisco Egas sean de más de $5,5 millones? Eso es una locura. Entonces, claro que sí. Eso es lo que tenemos que debatir. Hoy el país está muriendo de hambre y hay un técnico que ha accedido a cobrar por ahora el 35%. No es que se lo ha rebajado, como se salió a mentir públicamente. Por ahora ha accedido a cobrar eso, pero después le vas a tener que pagar todo, pues. Claro, y mire que esa ha sido la discusión a lo largo de varios días aquí en el programa, de que a veces nos dicen verdades a medias o de pronto simplemente no nos cuentan la verdad, es decir, nos mienten. Pero, por ejemplo, salen con documentos y, como lo decía Joaquín, mostrando una parte nada más, es decir, no muestran todo el acta, todo el documento. ¿Por qué? Y siempre con el famoso tema de la confidencialidad. Es un acuerdo de confidencialidad, como que la plata fuera de ellos. El directorio te aprueba a contratar un extranjero por un sueldo inmenso para la economía ecuatoriana de $7.000 al mes, y tú la terminas pagando $15.000 porque te da la gana, como que la plata es tuya. Entonces yo ahí sí pregunto, imagínense que ese extranjero fuera usted, o fuera Carlos Víctor, o fuera quien fuera Dalo Bucaram, el que estuviera cobrando $15.000 mensuales porque sí. Entonces imagina el escándalo que fuese. O si la federación se hubiese gastado más de $3.000 en traer a mi perro de Argentina. ¿De qué estamos hablando? O lo que acaba de suceder con Tinto Acosta, que no digo que no lo merezca, porque es toda una vida entregada a la federación. Pero se gana un juicio y sin consultarle a nadie, por encima de una resolución judicial, se le pagan $100.000. Repito, no digo que no los merezca. Es cómo manejas el organismo. Como que fuera tu casa, tu chequera personal, sin darle cuentas a nadie, inobservando el criterio del 70% de los agremiados, maltratando a más del 70% del directorio. De eso es de lo que está cansado la gran mayoría de clubes. Y no es Dalo Bucaram, por el amor de Dios. Yo no tendría ni por qué estar respondiendo esto aquí, a pesar de ser parte involucrada como miembro del Congreso. Pero son los miembros del directorio pues los que tienen que responder por lo que ellos en derecho resolvieron.
y de lo que ahora tiene que resolver Conmebol y FIFA. No ningún juez que por primera vez en la historia un presidente de la federación se somete o busca a través de la justicia ordinaria y de organismos políticos del Estado desconocer lo actuado por un Congreso de Fútbol y del 70% de sus integrantes. Dalo, mucho gusto. Yo quería preguntarte un poco frente a la postura del 9 de octubre para participar sobre la participación de ciertos equipos en Copa Ecuador. Bueno, nosotros creemos nuevamente que debe existir un diálogo público, un diálogo ampliado, donde nadie esconda nada. El que busca un diálogo a puerta cerrada es porque algo esconde. El diálogo tiene que ser público. Y más allá de las críticas y de las difamaciones, porque las redes aguantan todo, que yo pueda recibir como ser humano, yo siempre busco que todo sea público. Que toda denuncia sea con pruebas, con papeles, como lo hago siempre que hago una denuncia. Yo no me hago eco de denuncias que caen en la cobardía de las redes. Porque para difamar hace falta crear un troll y ya está. La red y el papel lo aguantan todo. Pero uno cuando hace una denuncia tiene que dar la cara. Entonces yo creo que tiene que existir un diálogo abierto en el que la prensa pueda recoger ambas posturas. No hay que tenerle miedo a eso. Tenemos que ir al fondo del problema, esclarecer todo lo que hay en el bosque. Y de ahí, de ese diálogo, que salgan decisiones importantes o sanciones importantes. Pero los que le huyen al diálogo y quieren explicar una verdad a medias, que es una mentira doble, con un PowerPoint, sin documentos, diciendo, es que era entre esto y esto, y después me contradigo, y no, es que era entre esto y lo de acá. Si no se maneja una federación, hay que respetar al deporte, hay que respetar al fútbol, hay que respetar a los clubes, a la federación y a la selección. Lo del edificio es gravísimo. Había un acta redactada para resolver. Es que el acta nunca estuvo en el orden del día, pero nunca dice que no existió, pues. ¿Qué era lo siguiente? Llevarse no solo a la selección, sino también al edificio de la Federación de Guayaquil. Sí, pero referente... 9 de octubre con esto está de acuerdo a que existe un diálogo que se apegue a la realidad económica del país y que se antepongan posturas y se pueda dar todo lo que fortalezca el fútbol. Y si vemos que económicamente y a nivel de salud es viable llevar a cabo tantos y cuantos campeonatos sean posibles, ojalá se dé, porque incluso a través de Copa Ecuador, clubes como 9 de octubre, si llegamos a tener una buena participación, podríamos acceder incluso a torneos internacionales como la Copa Sudamericana, por ejemplo. ¿Y cuál, en este caso, cuál creería que es el procedimiento a seguir? Porque, bueno, en el directorio que se dio el día viernes, hubo una mayoría donde se apoyaba la reestructuración del directorio. En este caso, ¿cuál sería la postura de 9 de octubre? Nosotros hemos respaldado esa postura. Respaldamos, repito, que dentro de las recomendaciones que a futuro se decidan conjuntamente con Liga Pro y todos los departamentos médicos, sin comprometer la vida ni la salud de nadie, se jueguen todos los torneos posibles, pero tomando todas las medidas necesarias sin poner en riesgo absolutamente a nadie. Entonces, si eso sucede, estamos de acuerdo con que se juegue, y nuestra postura al interior del Congreso ha sido clara. Y yo lo digo públicamente. La presidencia de Francisco Egas es insostenible. Es insostenible. No sé si esto quiera decir que mañana Conmebol y FIFA van a darle la razón a Estrada y van a reconocer lo legítimamente actuado por el Congreso. No lo sé. Lo que sí puedo decir es que lo del señor Egas es insostenible.
Y si la resolución es ni lo uno ni lo otro, pues, ¿por qué no? Tendremos que ir a nuevas elecciones. Buenas tardes, señor Bucarán. Los saluda Joaquín Saavedra. ¿Cómo estás, Joaquín? En el 2018 usted puso una acción judicial, no una acción de protección. Obviamente hay que diferenciar que es una persona externa al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Eso está claro con FIFA. Pero lo escuché en su intervención en el Congreso Extraordinario decir que, recordando algo del señor Egas, que seguramente estuvo en contra de lo que usted hizo en ese 2018, pero aquí hizo lo mismo que usted hizo y el Congreso no le prestó atención y usted mismo criticó esto de aquí. ¿Cuál fue la diferencia, más allá del cargo de cada uno, para en un momento verlo de una manera y ahora verlo de otra? Primero, Joaquín, celebro porque enfocas muy bien la pregunta. Hay diferencias. Sí. Hay una diferencia porque hay una acción que yo planteé en el 2018 y en esto ustedes no me van a dejar mentir, porque esa es la tranquilidad de decir siempre la verdad. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, sin necesidad de hacerlo, porque es un organismo privado, convocó un concurso público. ¿O estoy mintiendo? Sí. Convocó a un concurso público donde invitó a todas las cableras del país a participar de un concurso público con términos de referencias públicos para acceder a los derechos de televisión. Y en ese concurso público, desde mi óptica en ese momento, violó derechos en cuanto al concurso público. Acá sucede todo lo contrario. Un organismo privado, que es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se reúne en directorio, toma una decisión administrativa apegada en los estatutos, principalmente en lo que establece el artículo 41, cuáles son las facultades del directorio, no del Congreso, de elegir al presidente. Y decide reestructurar el directorio que había sido electo por ellos mismos. El presidente de este organismo independiente decide, ante la decisión del 70% de los clubes y asociaciones que resuelven llamar a un congreso, lo cual está contemplado en el estatuto. Él viene y dice, no quiero darle ese derecho al 70% de los clubes y quiero por voluntad propia no permitir congreso, deshacerme de una decisión administrativa de la federación, que es un órgano independiente. Y en menos de 12 horas, porque esto es lo que también nadie dice, en menos de 12 horas sortea y recibe medidas cautelares, donde buscan, primero, suspender la resolución del 24 de abril del directorio, una decisión que no era pública ni era un concurso público, era una decisión privada de la federación a través de su directorio. ¿Qué buscan? Segundo, afectar el derecho del 70% de los clubes y asociaciones a autoconvocarse a un congreso que está en los estatutos por voluntad del señor Egas. Y tercero, ¿qué buscaba el señor Egas? Que esta acción judicial lo reconozca como presidente mientras se resuelva la acción de protección. Y eso le fue negado. Lean la resolución. Sí, no le dieron la razón. Le niegan. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en la acción judicial emprendida por el propio señor Egas, ahorita no hay presidente de federación. Perfecto. Ahorita la presidencia está en acefalía. El Congreso no puede reunirse, el directorio no puede reunirse, porque al señor Egas no le da la gana. Y no solo buscó al Poder Judicial. En menos de 24 horas la Secretaría del Deporte, un ente eminentemente político, le dio un pronunciamiento intrometiendo la política en el deporte de una Secretaría de Estado que nada tiene que ver
con una federación que es autónoma al no recibir recursos del Estado ecuatoriano. Señor Bucaram, también en el Congreso usted mocionó o comentó a todos los congresistas en ese momento que sí se daban las causales, sí se daba todo lo que estaban denunciando en pleno Congreso Extraordinario para juzgarlo, analizar, juzgar y sancionar. ¿No cree que si optaban por esa vía como primera, se hubiera evitado todo este debate o todas estas idas y vueltas con Conmebol, FIFA y lo que está debatiendo la prensa? Porque al final del día terminan escuchándose las dos posturas y me parece que si optaban por ese camino se evitaba todo esto. A ver, miren, se actuó apegado a lo que ordenan los estatutos. El directorio, facultado en el artículo 117, si mal no recuerdo, resuelve reestructurarse por estar en desacuerdo con las constantes violaciones a los estatutos y el reglamento de quien el directorio había elegido como presidente en su primera sesión. Una vez que el directorio toma esta decisión, ¿qué dice el estatuto? El Congreso puede conocer y podría el Congreso, si es que el señor Egas se hubiese presentado y hubiese deslegitimado todas las acusaciones con documentos, podría el Congreso haber dejado sin efecto lo actuado por el directorio. Ese era el órgano legal, ese era el camino a seguir. Pero prepotentemente, ¿qué hizo el señor Egas? En 12 horas consiguió una acción de protección con medidas cautelares en plena época de pandemia. Y lo que buscaba es que el Congreso no se reúna para que no se traten estas denuncias graves. Entonces yo pregunto, ¿qué hubiese pasado si el presidente de la federación era Dalo Bucaram y buscaba entre gallos y medianoche una resolución para poner el edificio de la federación en un fideicomiso de un tío mío? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo está, abogado Dalo Bucaram? Le saluda Ramón Morales y gracias por estar en Al Toque por Radio Caravana. Tengo dos preguntas. La primera, con la votación unánime del Congreso Extraordinario y obviamente la declaración del señor Egas en no renunciar, ustedes, porque usted me imagino ha hablado con los representantes de los clubes o han tenido distintas opiniones, clubes o asociaciones, insistirán en la postura de desconocerlo y escuchándolo detenidamente, usted dijo una palabra hasta cierto punto muy preocupante, excluyente, es decir, que se rechaza. ¿Cómo ve el futuro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, es decir, las relaciones de los dirigentes de los clubes con la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Saludos. Gracias, Ramón. Buenas tardes. A ver, los clubes en un 70%, las asociaciones en un mayor porcentaje, tienen la mejor relación con la mayoría que impera en el directorio de la federación. Lo que no hay es una buena relación con el señor Egas, que fue elegido por 40 votos y fue ratificada su remoción por 46. Desde ahí ya por vergüenza propia tienes que dar el paso a un costado. O sea, no puedas anteponer una postura personal por el bienestar de todo un organismo si es que dices realmente querer a este organismo y querer lo mejor para este organismo. Entonces, ahorita lo que hay que respetar, lo que yo voy a respetar como club, es lo que dice la ley. Ahorita quienes tienen que dirimir todo este problema en el que nos tiene envuelto el señor Egas y los 2 o 3 dirigentes que lo respaldan es Conmebol y FIFA. Lo que sí, tenemos que no llegar hasta el medio. Tenemos que como clubes hacer conocer a FIFA de todas estas anomalías
que se han denunciado para que FIFA también tome cartas en el asunto y sancione a los dirigentes que han incumplido sus estatutos. Otra pregunta de mi parte, antes de que sigan los compañeros. La decisión o la actuación del señor Francisco Egas de recurrir a la justicia ordinaria, a la medida cautelar pertinente, y me corrigen por favor en el aspecto jurídico si me he equivocado, porque muchas veces me puedo olvidar al respecto, o medida cautelar o acción de protección con medida cautelar, me decían ayer, cuando eso está expresamente prohibido por la FIFA y la Conmebol. ¿Cree usted que esto puede ser motivo para llamar a otro congreso extraordinario, pero para juzgar la conducta del señor Egas expresamente por ese motivo? Bueno, en ese caso el estatuto de la federación es totalmente clara. Cuando un dirigente de la federación o de un club, ahí hay otra gran diferencia a la pregunta que me hacía en su momento su compañero. Cuando un dirigente de la federación o de un club recurre a la justicia ordinaria, puede ser suspendido hasta por 5 años. Hasta por 5 años. Y en los casos de FIFA es mucho más grave los castigos para los dirigentes de una federación, porque esto es inédito, esto nunca ha sucedido. O sea, a lo mucho dirigentes de clubes en algún momento plantearon acciones judiciales, pero jamás un presidente de federación recurrió a la justicia ordinaria. Esto es inédito. Como es inédita la resolución en 12 horas en tiempo de pandemia, como que no hubieran muchas cosas mucho más importantes que atender. Pero bueno, no es el tema en cuestión. Evidentemente que el Congreso tiene que jugar de acuerdo a lo que dice sus estatutos. Pero en este momento, repito, no hay presidente de federación de acuerdo a la resolución de ese juez. No puede reunirse el directorio, no puede reunirse el Congreso. Por ende, todo lo que se haga es ilegal. No se le puede pagar a los empleados de la federación, no se puede hacer nada como federación. Por el capricho del señor Egas. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Dalo, retomo la ronda de preguntas. Tenemos hasta las 13:50 la entrevista, son 13:39 aquí en Al Toque por Caravana. He leído, Dalo, y recurro a su opinión, cuestionamientos y señalamientos a una dama profesional del derecho deportivo llamada doña Sol Muñoz. No tengo el gusto de conocerla ni desmerezco su valía profesional, pero se han hecho muchas publicaciones y están comprobadas de su gran cercanía con el actual titular de la Ecuatoriana, don Francisco Egas, y que esa cercanía le sirve para tener una especie de nexo con FIFA y con Conmebol. ¿Ustedes cuestionan eso también? Voy directo a la pregunta, Dalo. Mire, yo en el mismo ámbito de respeto, Carlos Víctor, que usted se ha expresado, no la conozco, no dudo de su capacidad, de su valía. Sé que fue nombrada por petición del señor Egas en la época del señor Villasís. Y me imagino pues que al haber sido relacionista pública de Universidad Católica cuando el señor Egas era presidente de este club, pues debe haber mucha cercanía. De ahí a asegurar, sin tener los elementos de prueba, de que ella está contando una verdad a medias en FIFA o una verdad tergiversada, me parece que no sería correcto de mi parte porque no la conozco, porque no tengo las pruebas para aseverar aquello y yo solo hablo sobre lo que conozco y sobre lo que puedo probar. Sin embargo, esa es una realidad. Ella fue nombrada, anteriormente trabajó para la Universidad Católica. No sé si es que ella pueda estar haciendo de vocera del señor Egas o no. Repito, no tengo las pruebas para aseverarlo, por ende no puedo pronunciarme al respecto. Dalo, gente de Liga de Quito, de AFNA e Independiente del Valle, Católica también,
no participaron del Congreso y se vieron reacios a tener injerencia y participación directa. Después se dieron estos dichos públicos por parte de Esteban Paz, también por parte de los clubes de Barcelona, Emelec y el Nacional, rechazando esas actitudes y esos adjetivos por parte del dirigente de Liga de Quito. ¿Cómo es su relación con la gente de Liga de Quito, con el señor Paz, y sobre esta situación que se dio en su no participación en el Congreso? Mire, mi relación con el señor Paz es inexistente. Nunca hemos tenido buena relación. Y no la tenemos ahora. Sin embargo, yo nunca antepongo mis preferencias o diferencias personales cuando trato temas de bienestar en general. Y si el día de mañana hay que dialogar con todos los clubes. Pero hay que ver qué piensa el 70% de los clubes de que un dirigente diga que el Congreso es un circo y que por ende quienes actuaron en él son unos payasos. No sé si el señor Paz tenga experiencia trabajando en carpas, pero yo actúo plenamente en lo que dicen los estatutos y la ley en el ámbito que me desenvuelvo. Y lo que sí he podido escuchar de otros clubes importantes del país es que las faltas de respeto del señor Paz para los dirigentes que no piensan igual que él no son cosas nuevas, sino que son algo permanente en el tiempo. Y sí es curioso que hay tweets públicos del año 2014 cuando el señor Estrada decía que pretendía lanzarse a la presidencia de la federación y el primer dirigente que salió a aplaudirlo en Twitter fue el señor Paz y que ahora lo tilde de payaso. Esto quiere decir, cuando estás de acuerdo conmigo, te aplaudo. Si es que pienso que puedes llegar a hacer lo que yo digo, te aplaudo, pero cuando estás en contra mía, te insulto. Son conductas que tienen que también ser analizadas por todos los que intervinieron en el Congreso y que hoy son agredidos por el señor Paz por no pensar igual que yo. No lo voy a insultar, no voy a caer bajo a tildar o a poner adjetivos a quienes piensan igual que yo. Sencillamente voy a enmarcarme en lo que dicen los estatutos de la federación y a defender lo que se actuó en un Congreso que, repito, intervinieron alrededor del 70% de sus integrantes. Dalo, una última de mi parte, luego vendrán Ramón, Ana Valeria, Germán, Joaquín también. ¿Qué pasó? No sé si usted tuvo conocimiento, ¿qué pasó con Delfín y Sociedad Deportiva Aucas? Porque ellos en principio estaban para participar en el Congreso Extraordinario, sin embargo luego como que se borraron, desaparecieron del Zoom, no sé qué pasó, ¿usted me puede explicar? Precisamente, eran alrededor de 51 o 52 votos los que realmente estaban interviniendo dentro del Congreso. A última hora, el Club Delfín y Aucas decidieron salirse del Congreso. Ellos tendrán que explicar su actuación, de por qué se salieron. Incluso hubo un pronunciamiento público del Club Delfín reconociendo y felicitando al señor Jaime Estrada como coterráneo y como presidente de la federación. Entonces, no entiendo qué pasó, honestamente. Ellos tendrán que explicar su postura, cómo tiene que mantenerse la postura firme de los 46 votos que se pronunciaron en el Congreso y que ayer el señor Egas decía que quizás eran menos, que el micrófono. No, señor, ahí están los 46 votos, firmes, claros. No sabemos qué puede estar pasando ahorita y que se acuesten 46 y mañana amanezcan 40, o sea, no podemos saberlo, pero confío en que hay 46 votos que actuaron por convicción, por decisión, y que eso se va a mantener de esa manera hasta que no se esclarezcan estas graves acusaciones que fueron ratificadas en el Congreso.
La última de mi parte, ¿ha tenido la oportunidad de conversar con otros clubes sobre las posturas que tienen de lo que está pasando actualmente? Y de pronto si la tuvo, ¿en qué coinciden? Hay una relación permanente con los clubes de Guayas, de Santa Elena, de Tungurahua. Hablo de mi parte, ¿no? Claro. Y con ciertas asociaciones que participaron del Congreso y están muy claros en que no se puede seguir permitiendo este manejo a puertas cerradas del fútbol y que lo que tiene que haber es un Congreso que exponga todas las posturas, que se conozcan sin temores ni favores todas las posturas y se acabe con cualquier tipo de denuncia que pueda ensuciar la honestidad que tiene que enmarcar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Una última de mi parte, señor Dalo Bucarán. Y cuando usted hablaba del Congreso, de que tiene que existir otro Congreso extraordinario también para que se enmarquen ciertas cosas o las mejorías, ¿verdaderamente usted confía que con un Congreso se puede culminar esta falta de comunicación, esta falta de dimes, este tema de dimes y diretes constantes entre dirigentes, que reitero, y estoy de acuerdo con usted que no es nuevo en el fútbol ecuatoriano? ¿Cómo se culmina con aquello? Es importante el Congreso por una sencilla razón. Si quien le habla fuera presidente de la Federación, no es mi interés ni cumplo los requisitos para hacerlo antes de que vayan a especular. Lo primero que yo hiciera es ir al Congreso a defenderme, pues. Entonces, lo importante ahorita es que se esclarezcan y se dé cuentas a quienes te eligieron, pues. No puedes solo dedicarte a contar una verdad a medias en un medio propio o en los medios que tú elijas, con pinzas. Aquí tienes que dar la cara a quienes te eligieron y tienes que explicar por qué es verdad, por qué es mentira o por qué hiciste lo que hoy el directorio dice que hiciste y te acusa de haberlo hecho. Eso es lo que estamos pidiendo. Y me parece que es lo más justo y lo correcto. No sé qué piensan ustedes. Dalo, estamos llegando a la parte final. Agradecido por tu tiempo, pero me queda un minuto exactamente. Me escribe un abogado, un importante abogado que me pide no lo nombre, pero entendido en todo lo que es jurisprudencia deportiva, y dice: Dalo Bucarán es abogado y lo que está diciendo hay mucha verdad, pero por favor que le explique a los oyentes ¿cómo es eso que no hay presidente hoy de acuerdo a la resolución del juez en la medida cautelar? ¿Cuál es el alcance de eso? Si me lo puedes resumir, Dalo, por favor. Rapidísimo, en honor al tiempo, Carlos Víctor. El tercer punto de la resolución del juez, de la que nos enteramos posterior al Congreso, porque nadie era parte de aquello, ni fuimos notificados de aquello, dice claramente que en cuanto a la petición del señor Egas, de que hasta que se resuelva la acción de protección se lo reconozca como presidente de la Federación para poder seguir ejerciendo sus funciones como presidente de la misma, el juez le niega. Entonces el juez por un lado le dice que no reconoce la decisión del directorio de haberlo removido como presidente, pero por otro lado reconoce la decisión del directorio y le niega el derecho a seguir siendo presidente. Entonces, bajo la lupa de esa resolución que el señor Egas dice que es válida, no hay presidente de federación. La presidencia está en acefalía. Es gravísimo lo que pasa actualmente en la federación, por no decir que además es bochornoso, por la voluntad y el capricho de un solo dirigente. Dalo, gracias, de verdad. Yo ni me había percatado de ese detalle. Ustedes los abogados son tan minuciosos en algunas líneas que expresan los jueces que, bueno, usted lo acaba ya de explicar más al detalle sobre lo que un importante jurista deportivo nos hacía la consulta. Tenemos que despedirnos ya de la gente de Oconde que ha estado conectado con nosotros vía Skype, y a usted, Dalo, agradecerle por su tiempo y la gentileza que ha tenido para atendernos en estos tiempos de pandemia, donde igual para nosotros los que hacemos la comunicación deportiva hay tanta información para comentar y analizar, y tenerlo a usted acá como invitado. Un gran abrazo para usted, Dalo, y bueno, bienestar y salud para toda la familia. Muchas gracias a Carlos Víctor, a Ramón, a José, a todos los miembros del panel. Que Dios bendiga a sus familias y que
Dios permita que vengan tiempos mejores. Buenas tardes. Gracias a usted, Dalo. Y bueno, tenemos que hacer la pausa. Son las 13:51. Despedimos a la gente de Oconde que ha estado conectada con nosotros y volvemos de inmediato con más aquí en Al Toque. Hasta las 14:30 aquí en Al Toque por Caravana. Volvemos. Acá tenemos un dato estadístico. Esto en este programa.